Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ortopedia 101. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre la artritis séptica, que es una de las entidades que afecta con frecuencia al sistema osteomioarticular. Vamos a estar conversando sobre su concepto, epidemiología, cuadro clínico, complementarios y tratamiento. Al hablar del concepto de la artritis séptica, se considera esta entidad cuando ocurre la invasión de gérmenes patógenos al espacio articular y puede afectar diferentes articulaciones. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed, observamos cómo el número de artículos en los últimos 10 años se ha doblado prácticamente, habiendo 700 artículos en el año 2014 a 1.391 en el año 2023, lo cual evidencia el gran interés científico que existe en la comunidad internacional sobre este tema que estamos tratando en estos momentos. Al hablar de la epidemiología de la artritis séptica, tenemos que decir que tiene una incidencia de 2 a 6 casos al año por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos de América. Es más frecuente en los niños que en los adultos de forma general. Tiene predilección por el sexo masculino. Las articulaciones más afectadas, tanto en adultos como en niños, son las rodillas, en aproximadamente el 50%, cadera un 20 un 25% y el hombro un 15%. Y el germen más frecuente que produce esta entidad, la artritis séptica, es el estafilococo aureus en el 60% de los casos y el estreptococo en el 20%. Al establecer un paralelo entre los niños y los adultos, observamos cómo esta afección, específicamente la artritis séptica, predomina en las articulaciones de la rodilla, la cadera y el hombro, y un ligero aumento de la afectación en el codo en los pacientes adultos. Existen diferentes factores de riesgo que pueden estar presentes tanto en adultos como en niños. En los adultos, fundamentalmente la presencia de enfermedades crónicas, como lo es la diabetes mellitus, alcoholismo, insuficiencia renal, enfermedades articulares crónicas como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, los antecedentes de traumatismo, las inyecciones intraarticulares de esteroides, lo cual predisponen a la presencia de artritis séptica, cirugías previas sobre las articulaciones, tanto por vía artroscópica o aquellas que sustituyen toda la articulación en el caso de las artroplastias, los estados de inmunosupresión que tienen algunos enfermos adultos, la edad avanzada, en especial por encima de los 80 años de edad, y el uso y abuso de drogas intravenosas. Por su parte, los factores de riesgo en las edades pediátricas van a estar dados por la prematuridad, la presencia de síndrome de distrés respiratorio previo, uso de catéter en la arteria umbilical, hemofilia, trastorno de la inmunidad y el uso de la quimioterapia en pacientes que reciben la misma. El diagnóstico positivo de todo paciente con artritis séptica se basa en 3 elementos fundamentales. Los antecedentes de tener factores de riesgo, ya que aproximadamente un 90% de los pacientes presentan algún tipo de estos factores de riesgo, tanto en adultos como niños. El cuadro clínico dado por síntomas y signos generales y síntomas y signos locales, los complementarios como los de tipo hematológicos o el leucograma con desviación a la izquierda, puede haber presencia de anemia, puede existir aumento de la eritrosedimentación, proteína C reactiva tanto de la forma cuantitativa como cualitativa, exámenes imagenológicos que van a ser de gran ayuda, como va a ser el ultrasonido, la imagen de resonancia magnética, la gammagrafía y la tomografía axial computarizada. Otros estudios que son de gran importancia para el diagnóstico de la artritis séptica son los de tipo histológicos y se basan en el estudio del líquido sinovial, lo cual se hace a través de una aspiración que se conoce en la literatura científica como una artrocentesis. Los síntomas y signos generales van a estar dados por fiebre, toma marcada del estado general, taquicardia e irritabilidad. Por su parte, los signos locales van a estar dados por dolor, aumento de volumen y la temperatura de la articulación afectada, limitación del movimiento articular e incapacidad para la marcha. Es importante conocer que en el caso de la articulación de la cadera es necesario conocer los criterios descritos por Kocher en el año 1999, el cual consiste de 4 criterios fundamentalmente. La presencia de fiebre mayor o igual a 38,5 grados centígrados de forma sostenida, imposibilidad para apoyar la extremidad afectada, velocidad de sedimentación globular por encima de 40 milímetros por hora y una leucocitosis que supera el 12 por 10 a la 9 por litro. En la actualidad, a estos criterios se añade la determinación
de la proteína C reactiva. La presencia de los 4 criterios indica la posibilidad de artritis séptica de la cadera del 97 al 99% de los casos. Un criterio nada más representa el 3%, 2 criterios aproximadamente el 40% y 3 criterios el 93%. De ahí la importancia que tiene conocer los criterios de Kocher cuando se sospecha que el paciente puede tener una artritis séptica de la cadera. En esta diapositiva podemos observar un caso nuestro, el cual presentó una artritis séptica de la articulación del hombro a punto de partida de una intervención quirúrgica realizada sobre la articulación acromioclavicular. Esta imagen es el mismo paciente, pero esta vez una imagen de resonancia magnética, un corte axial, donde se puede observar la colección purulenta dentro de la articulación del hombro. El diagnóstico diferencial de la artritis séptica tiene que realizarse con varias entidades que presentan síntomas y signos muy similares, como puede ser la artritis inducida por depósitos de cristales, la artritis reumatoide, fiebre reumática y el síndrome de Reiter. Estas son algunas de las entidades que pueden presentar similitud tanto clínica como imagenológica con los pacientes que presentan artritis séptica de cualquier articulación. Es importante conocer, en caso de la afección de la artritis séptica, diferenciarla de aquellas que pueden ser de causa gonocóxica y no gonocóxica, ya que la gonocóxica ocurre en pacientes jóvenes con buen estado de salud. La artritis no gonocóxica, aunque se puede presentar en pacientes muy jóvenes y jóvenes también puede presentarse en pacientes viejos y también con pacientes que tienen un estado de salud comprometido. La poliartralgia es más común en caso de la artritis séptica gonocóxica, al igual que la tenosinovitis y la dermatitis. Todas estas presencias de estos síntomas y signos son más frecuentes en los pacientes que presentan artritis séptica gonocóxica. Desde el punto de vista poliarticular o poliartritis, en el caso de la gonocóxica supera el 50%. Sin embargo, en caso de la no gonocóxica es solo el 85%. En este primer grupo de pacientes que sufren de artritis gonocóxica, el cultivo en sangre para determinar el germen puede ser positivo solo en el 10%. Sin embargo, en la no gonocóxica puede ser superior al 50%. El cultivo del líquido sinovial resulta positivo en el 25% de los casos que presenten artritis de origen gonocóxico, y en el caso de los no gonocóxicos el cultivo puede resultar positivo entre un 85 y un 95% de los pacientes. Es importante conocer estas dos diferencias para orientarnos a la manera del tratamiento que vamos a realizar en estos enfermos. ¿Qué efecto tiene la acumulación de pus dentro de la articulación? Es decir, uno es por la presión que ejerce sobre las cápsulas articulares y los ligamentos. La hipertrofia sinovial produce erosión ósea. También se puede detectar fibrosis de la cápsula y de la sinovial y la destrucción marcada del cartílago articular. Estos son los efectos que tiene la artritis séptica desde el punto de vista local en la articulación. Para el tratamiento de los pacientes con artritis séptica tenemos que basarnos en 4 pilares fundamentales. Uno es el diagnóstico temprano. El segundo va a estar basado en la terapia antimicrobiana apropiada, el drenaje de la articulación en muchos de los casos y la terapia de rehabilitación que debe ser impuesta lo antes posible. Con relación al uso de los antimicrobianos, en los primeros estadios, en las primeras horas de la entidad, tenemos que utilizar un antibiótico, un antimicrobiano, como se conoce en la literatura científica, con una acción específica sobre el germen más frecuente. En este caso va a ser el Staphylococcus aureus. Y para esto podemos utilizar la nafcilina, la oxacilina o la vancomicina. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en lo que llega al resultado del cultivo del germen aislado es la vía y tiempo de duración. Por lo general, 2 semanas se trata el paciente por la vía parenteral y luego pasar a la vía oral hasta completar de 3 a 4 semanas. Esto realmente tiene sus excepciones y una de ellas es cuando es producida por gonococo, en el cual el tratamiento solo va a durar 48 horas, y en caso de ser producido la artritis séptica por pseudomonas tiene que extenderse necesariamente de 4 a 6 semanas para lograr el objetivo del tratamiento.
En esta imagen podemos observar un paciente con una artritis séptica postquirúrgica después de realizar una artroscopía, en este caso de la rodilla, y en este caso un paciente que presentó una artritis séptica del hombro que necesitó la realización de una artrotomía evacuadora y la colocación de drenes para favorecer el drenaje articular. La vía artroscópica ofrece una serie de ventajas en pacientes que presentan artritis séptica. Entre ellas tenemos que es un procedimiento mínimamente invasivo, permite el drenaje efectivo y permite además el lavado articular amplio de la articulación. También el desbridamiento y eliminación de los detritos intraarticulares que están presentes en estos pacientes con artritis séptica. Evalúa el estado del cartílago articular. El procedimiento puede ser realizado en varias ocasiones si de ser necesario. El tiempo de hospitalización se disminuye, existe una baja incidencia de reinfección por gérmenes hospitalarios ya que se realiza a través de pequeñas incisiones, existe una mayor rapidez de incorporación al proceso de rehabilitación del paciente y por lo tanto hay mejores resultados funcionales a largo plazo después que se hace este procedimiento por la vía artroscópica, el drenaje de la articulación. Existe un grupo de factores que independientemente de los cuadros clínicos que pueden tener los enfermos, constituyen factores de mal pronóstico. Entre ellos tenemos la edad por encima de 60 años. Cuando se localiza cerca de la línea media del cuerpo, por ejemplo, la articulación de la cadera y el hombro, tiene muy mal pronóstico en la artritis séptica. Enfermedades previas a la articulación, un paciente que ya presenta una artritis reumatoide, tumores en las articulaciones, esto también constituye un factor de muy mal pronóstico. Duración de los síntomas por más de una semana. Persistencia de cultivos positivos después de 7 días de terapia antimicrobiana adecuada. Esto hace pensar que el paciente es portador de un germen resistente a la terapia antimicrobiana impuesta y realmente constituye un factor también de mal pronóstico. Y también otro factor de gran importancia a tener en cuenta de mal pronóstico es la bacteriemia demostrada. La artritis séptica es una entidad que tiene una serie de complicaciones, algunas de ellas pueden ser muy graves. Entre ellas tenemos la osteomielitis, el dolor crónico, puede producirse osteonecrosis, discrepancia de la extremidad afectada, especialmente en los niños que tienen el crecimiento o aumenta su crecimiento de la extremidad, infección a distancia o sistémica. Es muy frecuente en los pacientes con artritis séptica que hagan siembra séptica a nivel pulmonar. En las enfermedades degenerativas articular que queda como resultado de la destrucción del cartílago articular por la infección. La presencia de artrofibrosis es otra de las complicaciones que pueden estar presentes y la muerte, ya que a pesar del uso de los antimicrobianos y las medidas institucionales, la muerte se puede presentar en este grupo de enfermos entre un 7 y un 15%. De ahí la importancia de realizar un diagnóstico temprano y realizar una terapia antimicrobiana efectiva. Aquí mostramos algunas de las referencias que hemos utilizado para presentarte este video. Aquí también mostramos otra de las referencias que nos han servido de apoyo. Espero que este tema haya resultado de tu interés. Si te gustan los temas de ortopedia, por favor suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Comparte nuestro contenido con familiares, amigos. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en nuevas presentaciones de Ortopedia 101.